Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo el capitán del Audaz y toda su plana mayor se reían de los garabatos de mi sobrina de 11 años, mientras el corazón del destructor se moría en medio de la peor tormenta del siglo. No tenían ni idea de que la vida de 200 marineros dependía de lo que esa niña había dibujado en un trozo de papel arrugado. Fue el momento más humillante y, a la vez, más increíble que he presenciado en toda mi vida en la Armada. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo cuando sabías que tenías la única respuesta que importaba? Antes de contarte cómo mi sobrina usó un simple lápiz para encontrar el fallo que los mejores ingenieros navales de España no pudieron ver, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron todos cuando esa turbina volvió a rugir. El caos en la sala de máquinas era absoluto, una sinfonía del infierno. Las alarmas de emergencia aullaban sin descanso, pintando nuestros rostros sudorosos con destellos rojos intermitentes. El buque se retorcía con cada embestida de olas que sonaban como martillazos de un gigante contra el casco. El olor a ozono y a metal sobrecalentado se te pegaba a la garganta. El problema era una caída de presión catastrófica en la turbina principal. En términos sencillos, el corazón del barco se había parado. Estábamos a la deriva, un cascarón de acero a merced del Atlántico Norte, y el pánico empezaba a corroer la disciplina. Herrera, mi cuñado y el ingeniero jefe, un hombre que podía desmontar y montar un motor con los ojos cerrados, tenía la mirada perdida. Él y su equipo, la élite de la flota, habían agotado todos los protocolos y manuales. El silencio del motor era más aterrador que cualquier grito. Y en medio de todo aquel pandemonio estaba ella, Elara, mi sobrina. Estaba de paso con nosotros por el traslado de su padre a la base de Rota y ahora se encontraba atrapada en esta pesadilla. Pero no, lloraba ni gritaba. Estaba de pie junto a una mampara, ajena a los hombres que corrían y maldecían a su alrededor. Tenía los ojos cerrados, la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando una música que solo ella podía oír. En sus manos sujetaba su cuaderno de dibujo y un lápiz, sus únicas armas en un mundo de llaves inglesas y terminales de diagnóstico. Yo la miraba y sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo por ella y una extraña curiosidad. Parecía tan fuera de lugar y, sin embargo, era la única persona en toda la sala que parecía tener calma, una calma que helaba la sangre. En un momento en que el barco dio una sacudida tan violenta que casi nos tira al suelo, Elara se movió, se acercó a su padre, que estaba inclinado sobre una consola, con la cara pálida por la frustración. Le tiró suavemente de la manga del mono de trabajo y le enseñó una de sus hojas. Yo estaba lo bastante cerca para ver el dibujo. Para mí, y para cualquiera allí, no eran más que garabatos. Una maraña de líneas curvas, espirales y pequeños círculos que no se parecían a ningún plano técnico que hubiera visto. Herrera apenas le dedicó una mirada. Con un gesto cansado, apartó la mano de la niña y le dijo algo como: «Ahora no, Elara, por favor, esto es serio». Lo dijo sin maldad, pero el peso de ese rechazo en ese momento fue como un golpe. Ella solo bajó la cabeza sin decir nada y volvió a su rincón. La situación empeoró drásticamente. Una ola monstruosa barrió la cubierta de proa y el sonido del agua chocando contra el puente de mando resonó hasta las entrañas del barco. Las luces principales parpadearon y se apagaron durante 3 segundos eternos, sustituidas solo por la luz roja de emergencia. Entonces, la voz del capitán restalló por el intercomunicador, metálica y cargada de una tensión que cortaba el aire. «Herrera, necesito un informe. Ahora, ¿tenemos propulsión o no?». El silencio que siguió a esa pregunta fue la confesión más clara de nuestro fracaso. Mi cuñado cogió el comunicador y pude ver cómo su mano temblaba. «Negativo, mi capitán. Seguimos trabajando en ello». La respuesta fue un eufemismo para decir: «Estamos perdidos». Vi a marineros veteranos, hombres curtidos en 1000 tormentas, intercambiar miradas que lo decían todo. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza. Fue en ese preciso instante de desesperación total, cuando la esperanza se había agotado,
que el ara lo intentó de nuevo. Se plantó delante de su padre, esta vez con más determinación, casi bloqueándole el paso. Levantó el mismo dibujo, pero ahora su pequeño dedo índice golpeaba con insistencia una zona concreta del papel, un pequeño círculo conectado a una línea temblorosa que se desviaba del resto del amasijo de trazos. Abrió la boca para decir algo, pero su voz fue un susurro inaudible ahogado por el gemido del casco y el zumbido de los generadores auxiliares. Esta vez no fue su padre quien la apartó, fue el teniente Delgado, el segundo de máquinas, un hombretón rudo y pragmático. La cogió suavemente por los hombros y la giró. «Venga, pequeña, fuera de aquí. Deja que los mayores trabajen, ¿vale?» La condescendencia en su voz fue como echar sal en la herida. La humillación fue pública, definitiva. Vi cómo la humillación se asentaba en sus hombros, no como un peso, sino como una armadura invisible. No lloró, no hizo un puchero. Simplemente apretó con más fuerza su cuaderno, su mandíbula diminuta tensándose por un segundo. Volvió a su rincón, junto a la mampara vibrante, y se quedó allí de pie observando. Pero su mirada ya no era la de una niña curiosa, era la de un juez silencioso. Yo sentí una oleada de rabia impotente que me subió por el pecho. Quise gritarle a Delgado, quise sacudir a mi cuñado y decirle que abriera los malditos ojos, que la arrogancia nos iba a ahogar antes que el propio océano. Pero en la jerarquía de un buque de guerra en crisis, mi voz no era más que un susurro en medio del huracán. Callé, y ese silencio me pesa todavía hoy. Los ingenieros, con Herrera a la cabeza, redoblaron sus esfuerzos, pero ahora había un matiz de furia ciega en sus movimientos. Ya no seguían los protocolos con precisión, golpeaban carcasas con masas de goma, forzaban palancas que se resistían y se gritaban unos a otros diagnósticos contradictorios. El aire se llenó de golpes sordos, del chirrido de metal contra metal y de maldiciones ahogadas. Parecían un grupo de cirujanos tratando de realizar una operación a corazón abierto, con martillos y cinceles. Era el sonido de la desesperación profesional, la arrogancia de hombres brillantes negándose a admitir que un problema los había superado. Y mientras tanto, el ara seguía allí, inmóvil, observando su fracaso con una calma que resultaba casi acusadora, como si supiera que estaban buscando en el lugar equivocado con las herramientas equivocadas. Entonces, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador, pero esta vez había perdido todo rastro de profesionalismo. Era el rugido de un hombre al límite. «Herrera, se me acaba la paciencia y el océano. O me das una solución en los próximos 5 minutos, o juro por Dios que asumiré el mando de tu sección y empezaré a tomar decisiones que no te gustarán». La amenaza flotó en el aire viciado de la sala de máquinas, cargada de un peso insoportable. Vi a mi cuñado apoyarse en una consola, su rostro más pálido que nunca. La presión sobre él era inhumana. Tenía el destino de 200 hombres en sus manos, y toda su experiencia, todos sus años de servicio y conocimiento, no servían para nada. En ese momento, entendí que ya no era capaz de pensar fuera de la caja. La caja era lo único que le impedía desmoronarse. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El ara se movió de su rincón y caminó directamente hacia mí. Me ignoró a mí, a su padre, a todos los demás. Se detuvo frente a mí, levantó el cuaderno y con su pequeño dedo volvió a señalar aquel mismo punto en su dibujo. Sus ojos me buscaron, entre el caos, suplicando, no con palabras, sino con una intensidad que me atravesó el alma. No entendía de válvulas ni de presión, pero entendía su mirada. Estaba viendo algo que los demás no veían. Era un mapa, la historia de un flujo de energía que se estaba ahogando en un punto insignificante. Sentí el peso de mi propia inutilidad. Yo era un simple suboficial de comunicaciones. No tenía el lenguaje técnico ni la autoridad para traducir su genialidad al idioma de la terquedad que nos rodeaba. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. No otra vez. Con el dibujo de el ara en mi mano temblorosa, me acerqué a mi cuñado. «Herrera, escúchame un segundo», le dije, intentando que mi voz sonara firme. «Solo míralo, por favor. La niña insiste en este punto». Me miró con los ojos inyectados en sangre, como si yo fuera un traidor. El teniente Delgado se interpuso entre nosotros.
Suboficial, dijo con un tono gélido. Creo que tiene trabajo que hacer en el puente. Deje al ingeniero jefe en paz. Pero fue la voz de Herrera la que me remató. Mateo, por el amor de Dios, ¿no ves que estamos a punto de hundirnos? Saca a la niña de aquí ahora mismo. Es una orden. La palabra orden me golpeó como una bofetada. Era el fin de la discusión. Justo en ese instante, el audaz se encabritó como un animal herido, lanzándonos a todos contra las paredes. Un estruendo metálico, mucho más fuerte que los anteriores, resonó desde la proa, seguido del grito agudo de una nueva alarma. Una luz ámbar empezó a parpadear frenéticamente en el panel de control de daños. «¡Vía de agua en el compartimento 3!», gritó alguien. El caos se multiplicó por 10. El problema de la turbina, que hasta hacía un segundo era el centro de nuestro universo, quedó relegado a un segundo plano. Ahora luchábamos contra el mar que intentaba entrar. El dibujo de Elara y mi patético intento de ayuda quedaron sepultados bajo una nueva y más urgente capa de pánico. El destino parecía empeñado en demostrar que los problemas de una niña no importaban. El equipo de control de daños actuó con una eficiencia brutal, sellando el compartimento afectado. Lograron contener la vía de agua, pero el precio fue un silencio aún más pesado. Habíamos ganado unos minutos, quizás unas horas, pero el ambiente se volvió fúnebre. La esperanza, que ya era escasa, se había evaporado por completo. La busqué con la mirada. Elara ya no estaba de pie. Estaba sentada en el suelo, hecha un ovillo en su rincón, con la cabeza apoyada en las rodillas. El cuaderno de dibujo estaba en el suelo a su lado y el lápiz había rodado hasta detenerse junto a una tubería. Ya no miraba el motor, ya no miraba a nadie. Simplemente miraba al vacío, y en esa quietud comprendí que no solo el barco estaba derrotado, ellos también la habían roto a ella. Sentí una punzada de vergüenza tan afilada que casi me dobló. El fracaso de los ingenieros, de mi cuñado, era ahora mi propio fracaso. Había visto la respuesta en los ojos de una niña, y no había tenido el coraje o la autoridad para hacerla valer. Miré el cuaderno en el suelo, una víctima más del caos. Las hojas se habían mojado un poco con el agua que había salpicado por todas partes, y el dibujo de Elara estaba ligeramente borroso, como un recuerdo que se desvanece. Me acerqué y lo recogí con cuidado como si fuera un objeto sagrado. El papel estaba frío y húmedo. En ese momento, juré para mis adentros que, pasara lo que pasara, no dejaría que su voz se perdiera para siempre en el rugido de la tormenta y la arrogancia de los hombres. Fue entonces cuando lo oí. En el nuevo silencio opresivo que siguió al sellado del compartimento, un sonido sutil se abrió paso. Era un golpeteo rítmico, sordo y constante, como el latido de un corazón enfermo. Un tam, 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 que antes había sido completamente ahogado por las alarmas y los gritos. No era fuerte, pero tenía una persistencia que se te metía en los huesos. Levanté la vista instintivamente hacia Elara. Ella también lo había oído. Su cabeza se había levantado de entre sus rodillas y sus ojos estaban fijos en una sección de tuberías bajas y gruesas que corrían a lo largo del suelo, una parte del sistema de refrigeración auxiliar que nadie había mirado en horas. No era un ruido de algo roto, era el sonido de algo que luchaba por pasar. Miré el dibujo que tenía en la mano y sentí un escalofrío. El círculo que Elara había señalado con tanta insistencia no estaba en el corazón de la turbina, sino en la periferia, conectado a una serie de líneas que representaban precisamente ese sistema auxiliar. El golpeteo sordo parecía emanar exactamente de esa zona. De repente, su garabato cobró un sentido aterrador. No era un mapa de las piezas, era un mapa de los sonidos, de las vibraciones, del flujo. Ella no había dibujado el motor, había dibujado el problema. Había estado escuchando la agonía de la máquina mientras los demás solo miraban los indicadores. La revelación me golpeó con la fuerza de una «¡Hola!». Estábamos sordos, no ciegos. La respuesta había estado latiendo delante de nosotros todo el tiempo. Sin pensarlo 2 veces me levanté y caminé directamente hacia mi cuñado. Herrera estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un panel, la viva imagen de la derrota. Ni siquiera levantó la cabeza cuando me detuve frente a él. «Herrera», dije, mi voz sonando extrañamente clara en la quietud. «Escucha». No le enseñé el dibujo.
No todavía. Esperé. El silencio se alargó, y entonces el golpeteo volvió a sonar, claro como el agua. Thump, thump, thump. Su cabeza se levantó lentamente, sus ojos desenfocados buscando el origen del sonido. «¿Lo oyes, verdad?», insistí. «Lleva sonando todo el tiempo. Viene de allí». Señalé con la barbilla hacia las tuberías de refrigeración. Y es exactamente lo que el ara dibujó. El teniente Delgado dio un paso al frente, su rostro una máscara de irritación. «Suboficial, ya basta de cuentos. Estamos intentando salvar el barco, no jugar a las adivinanzas con una cría». Pero Herrera levantó una mano pidiéndole silencio. No me miraba a mí, ni al dibujo que ahora le tendía. Su mirada de ingeniero, esa que yo había visto tantas veces analizar problemas complejos, estaba de vuelta. Pero esta vez estaba enfocada en algo intangible. Un sonido. Se puso de pie lentamente, como un hombre viejo, y empezó a caminar hacia el origen del golpeteo, cojeando ligeramente. El resto del equipo de máquinas se apartó, abriéndole paso. Sus rostros, una mezcla de confusión y una renovada, aunque frágil, expectación. Se arrodilló junto a un conjunto de válvulas y tuberías que formaban parte del circuito secundario de toma de agua de mar. Colocó una mano sobre una de las tuberías más gruesas y cerró los ojos concentrándose. El resto de nosotros contuvimos la respiración. El único sonido era el gemido del casco, la lluvia azotando el exterior y ese persistente y sordo latido. Thump, thump, thump. Herrera permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Luego abrió los ojos y su mirada era diferente. Ya no había desesperación, sino una furia helada y analítica. Se giró hacia mí. «Dame eso», dijo, con la voz ronca, refiriéndose al dibujo. Le entregué la hoja de papel arrugada y húmeda. La miró por un instante y vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el papel. «No puede ser», susurró, más para sí mismo que para nadie. Luego levantó la voz. «García, tráeme una palanca y la llave de impacto de 36». El marinero corrió a obedecer sin hacer preguntas. La dinámica en la sala había cambiado por completo. El pánico había sido reemplazado por una tensión eléctrica, la tensión de la última apuesta desesperada. Herrera no estaba siguiendo un manual, estaba siguiendo el mapa de una niña de 11 años. Se preparó frente a una válvula de cierre manual, una pieza robusta y oxidada que claramente no se había operado en mucho tiempo. Todos los ojos, incluidos los de el ara, que ahora se había puesto de pie, estaban fijos en él y en esa válvula insignificante que, de repente, parecía contener el destino de todo el barco. Con la llave de impacto en una mano y la palanca en la otra, Herrera se plantó frente a la válvula como un gladiador ante una bestia. García, un marinero joven pero fuerte, se posicionó para ayudarle. El óxido cubría la junta como una costra de sangre seca, una prueba de años, quizás décadas, de abandono. El aire salado y la humedad habían soldado el metal. Cuando Herrera aplicó la llave, el único sonido fue un gemido metálico que no produjo ni un milímetro de movimiento. El barco dio otra sacudida violenta y García resbaló, casi golpeándose la cabeza. La tarea era titánica, casi imposible en esas condiciones. Era como intentar abrir una tumba con una cuchara mientras el cementerio se inundaba. Todos los ojos estaban fijos en ellos, en ese pequeño drama de fuerza bruta y fe ciega que se desarrollaba en un rincón olvidado de la sala de máquinas. El primer intento fue un fracaso rotundo. La llave de impacto vibraba con una furia inútil contra el metal obstinado, y la palanca, incluso con el peso combinado de Herrera y García, no lograba hacer mella. El sudor perlaba la frente de mi cuñado, mezclándose con la mugre. Fue entonces cuando el teniente Delgado no pudo contenerse más. «Es una pérdida de tiempo, jefe», dijo con un tono que mezclaba la insubordinación con una amarga resignación. «Vamos a morir aquí abajo por culpa de un cuento de hadas. Deberíamos estar evacuando, no jugando a los mecánicos con tuberías de museo». Sus palabras cayeron como piedras en un pozo, y vi cómo la duda volvía a asomar en los rostros de los otros marineros. Pero Herrera no se giró. Ignoró a Delgado por completo.
Su concentración era una barrera infranqueable. En lugar de aplicar más fuerza bruta, Herrera se detuvo un segundo, soltó las herramientas y se arrodilló, acercando su rostro a la válvula. Lo vi seguir la línea de la tubería con los dedos, sintiendo las vibraciones, el frío del metal. Luego se giró y me miró. «El dibujo», pidió con urgencia. Se lo acerqué y él lo estudió bajo la luz roja de emergencia. Su dedo trazó la línea temblorosa que el ara había dibujado, la que llevaba al pequeño círculo. No era solo una válvula, era un codo, un punto de inflexión. «No hay que girarla», murmuró. «Hay que golpearla, aquí». Señaló un punto exacto en la carcasa de la válvula, donde la presión, según el mapa de el ara, estaría creando una burbuja de aire. Estaba descifrando el lenguaje de su hija, traduciendo la intuición en física. Desde su rincón, el ara observaba la escena sin moverse. Su postura había cambiado. Ya no era la niña derrotada hecha un ovillo en el suelo. Estaba de pie, erguida, con una quietud que contrastaba violentamente con el caos que la rodeaba. Sus ojos no estaban fijos en su padre, sino en la propia válvula, como si pudiera ver a través del acero. Cuando Herrera señaló el punto exacto para golpear, vi cómo ella asentía levemente, un gesto casi imperceptible que nadie más notó. Fue un instante escalofriante. No era una niña esperando a que su padre resolviera un problema. Era una supervisora confirmando que su subordinado por fin había entendido las instrucciones. En ese momento, tuve la certeza absoluta de que estábamos presenciando algo que iba más allá de la simple mecánica o la suerte. Era un tipo de genialidad que no tenía nombre. Justo cuando Herrera levantaba una masa pesada para seguir su nueva intuición, la voz del capitán estalló de nuevo en el intercomunicador, sonando rota y desesperada. «Herrera, tengo una grieta de 2 metros en el casco de babor. Los mamparos no aguantarán para siempre. Necesito propulsión para encarar las olas, o nos vamos a partir en 2. Deme un informe de situación ahora mismo, o doy la orden de abandono». La amenaza ya no era una advertencia, era una sentencia. El tiempo se había acabado. Ya no se trataba de si la idea de el ara era correcta o no. Se había convertido en nuestra única y última opción. La alternativa era rendirse al océano. La masa en la mano de Herrera pareció pesar 1000 kilos, cargada con el destino de 200 hombres. Herrera no respondió al capitán. No había tiempo para palabras. En su lugar se giró hacia su equipo, su rostro una máscara de determinación febril. «Olvidaos de todo lo demás», gritó, su voz resonando por encima del gemido del barco. «Necesito que todos empujéis la palanca en el sentido contrario a las agujas del reloj cuando yo golpee. Vamos a crear una contrapresión. Delgado, tú diriges la palanca. Ahora». Por primera vez, el teniente Delgado no discutió. La certeza en la voz de Herrera, la lógica demente de su plan, era contagiosa. Los hombres que segundos antes dudaban se lanzaron a la tarea. Se convirtieron en un solo organismo, un músculo colectivo unido por la desesperación y una última chispa de fe en su jefe, que ahora apostaba todo a un golpe de martillo y al dibujo de una niña. Se prepararon. Delgado gritó, «¡Ahora!», y 5 hombres se abalanzaron sobre la palanca, aplicando una fuerza inmensa en la dirección indicada. Al mismo tiempo, Herrera levantó la masa por encima de su cabeza y la descargó con toda su fuerza en el punto exacto que había identificado. El sonido del impacto fue brutal, un clang que vibró a través de la cubierta de acero. Durante un segundo no pasó nada. Luego, un chirrido agudo, como el grito de un animal metálico, empezó a sonar desde el interior de la válvula. Era el sonido del óxido rindiéndose, de años de inercia rompiéndose. La palanca se movió 1 centímetro, luego 2. Un hilo de agua sucia y negruzca empezó a gotear de la junta. La bestia estaba despertando. Estaba funcionando. Con un grito ahogado que era más esfuerzo que palabra, Herrera descargó la masa. El impacto del metal contra el metal fue un sonido seco y brutal que silenció por un instante el gemido de la tormenta. Durante un segundo, que se estiró hasta el infinito, no ocurrió nada. Sentí cómo la esperanza se desinflaba en mi pecho, pero entonces, un chirrido agudo y protestón,
como el de un hueso viejo rompiéndose, arañó el aire. La palanca, bajo el peso de 5 hombres desesperados, cedió un par de centímetros. De la junta oxidada de la válvula brotó un hilo de agua oscura y maloliente, como sangre negra de una herida profunda. No era mucho, pero era algo. Era la primera respuesta que la máquina nos daba en horas, y no venía de un manual, sino del golpe certero de un padre que había decidido confiar en su hija. Aquel hilo se convirtió en un chorro, y el chorro en un torrente furioso. El agua que vomitaba la válvula era una mezcla asquerosa de lodo, algas y pequeños trozos de basura marina que apestaba a sal estancada y a podredumbre. Los hombres que empujaban la palanca tuvieron que saltar hacia atrás para no ser empapados por aquella purga violenta. La presión liberada era tan fuerte que la tubería entera tembló y vibró, escupiendo años de olvido y negligencia sobre la cubierta de la sala de máquinas, y con aquel estallido, el golpeteo sordo, aquel tump, 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 que había sido el latido agónico del barco, cesó por completo. El silencio que dejó su ausencia fue más elocuente que cualquier alarma. La obstrucción, el pequeño y estúpido problema que nos había puesto de rodillas, había desaparecido. «Miren los manómetros», gritó Herrera, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción. «El circuito de inondicintom. Refrigeración». Sus ojos, que antes reflejaban la derrota, ahora brillaban con una intensidad febril. Varios ingenieros se lanzaron hacia las consolas, sus dedos resbalando sobre los paneles de control. Vi cómo la aguja del manómetro de presión del circuito secundario, que había estado clavada peligrosamente en la zona roja, empezaba a subir de forma constante, firme, hasta estabilizarse en el centro de la zona verde. Era como ver a un paciente en parada cardíaca recuperar el pulso en el monitor. El alivio fue una onda expansiva que recorrió la sala, pero nadie se atrevió a celebrar todavía. El corazón principal, la turbina, aún permanecía en silencio. La pregunta flotaba en el aire denso y salado. ¿Habría sido suficiente? Y entonces empezó. Primero fue una vibración sorda, profunda, que sentí en las suelas de mis botas. Un zumbido bajo que fue creciendo en intensidad y tono. Un sonido que no se parecía en nada al lamento del casco torturado por las olas. Era un rugido, controlado, poderoso, saludable. Era el sonido del poder. Las luces de emergencia parpadearon una última vez y fueron reemplazadas por la luz blanca y brillante de los fluorescentes principales, que iluminaron la sala con una claridad casi divina. La turbina principal del Audaz había vuelto a la vida. El estruendo era ensordecedor, magnífico, el sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Era el sonido de la supervivencia, el rugido de un gigante de acero que se negaba a morir. Estábamos vivos. Los hombres, que momentos antes eran un nudo de músculos tensos y rostros demudados por el pánico, ahora parecían estatuas. Algunos se dejaron caer contra las mamparas, el alivio aflojando sus miembros como si les hubieran cortado los hilos. Otros miraban la turbina, ahora girando a pleno rendimiento, con una mezcla de reverencia y absoluto desconcierto. El teniente Delgado estaba de pie, con la boca ligeramente abierta, su arrogancia desvanecida, reemplazada por una incredulidad total. Nadie hablaba, nadie aplaudía. El shock era demasiado grande. Solo se oía el rugido ensordecedor del motor y el sonido de 200 hombres respirando de nuevo. Habíamos estado al borde del abismo y habíamos vuelto, no gracias a nuestros protocolos ni a nuestra experiencia, sino a un mapa dibujado con un lápiz. En medio de aquel alivio paralizante, mis ojos buscaron a Elara. Seguía en su rincón, pero ya no parecía pequeña ni frágil. Estaba de pie, serena, observando la escena con una calma que era casi sobrenatural. Herrera se giró lentamente. Ignoró las felicitaciones silenciosas de su equipo, ignoró los indicadores que ahora mostraban todos los sistemas en verde. Su mirada recorrió la sala y se posó en su hija. La miró, no como un padre mira a una niña, sino como un discípulo mira a su maestro. Vi en sus ojos el derrumbe de un mundo entero, el de la lógica y la ingeniería, y el nacimiento de una fe inquebrantable en la mente de aquella niña. La vergüenza,
La gratitud y un amor teñido de un asombro casi místico se reflejaban en su rostro sucio de grasa. Fue la voz del capitán la que rompió el hechizo, restallando por el intercomunicador. Pero ya no era un rugido de furia. Su tono era tenso, casi un susurro incrédulo. Herrera, ¿qué ha sido eso? Confirme estado de la propulsión. Repito, ingeniero jefe, confirme estado. Mi cuñado cogió el comunicador. Su mano, que antes sostenía una masa con la fuerza de la desesperación, ahora temblaba por el peso de la emoción. Antes de apretar el botón para hablar, sus ojos se encontraron con los de Elara una última vez. Ella le dedicó una minúscula, casi imperceptible, inclinación de cabeza. Era una confirmación silenciosa. Herrera respiró hondo, tragó saliva y con una voz que luchaba por mantenerse firme, se preparó para anunciar el milagro al resto del barco. Herrera respiró hondo, un temblor recorriendo su cuerpo exhausto. Sus ojos se encontraron con los de Elara a través de la sala ruidosa, y en 1900 esa mirada hubo una disculpa, una gratitud y una rendición total. Apretó el botón del intercomunicador, su voz saliendo ronca pero firme, cargada con el peso de la vida que regresaba. Propulsión restaurada y estable, mi capitán. El Audaz vuelve a tener corazón. Hubo un largo silencio en la línea, tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Luego, la voz del capitán, desprovista de toda emoción excepto un cansancio infinito, respondió con una sola palabra que lo significaba todo. Entendido. Herrera soltó el comunicador, su mano cayendo a su costado como si pesara una tonelada. Su mirada no se apartó de su hija. Había anunciado un milagro técnico, pero ambos sabían que acababa de testificar un acto de fe. El rugido ensordecedor de la turbina llenaba ahora cada rincón, pero la sala de máquinas estaba sumida en el silencio más profundo que jamás había presenciado. Era un silencio atónito, reverencial. Los marineros, con los rostros aún manchados de grasa y miedo, no se movían. Simplemente miraban. Algunos miraban la máquina, otros se miraban entre ellos, pero la mayoría de las miradas convergían en un único punto. La pequeña figura de Elara, de pie en su rincón. Vi al teniente Delgado apoyado contra una mampara, con el rostro pálido y los ojos fijos en ella, su arrogancia anterior reemplazada por una expresión de pura incredulidad y una vergüenza palpable. Los mismos hombres que se habían reído de sus garabatos ahora la observaban con una reverencia casi temerosa, como si estuvieran ante algo que no podían comprender, pero que sabían que los había salvado. Herrera ignoró a todos. No celebró, no dio órdenes, no revisó los indicadores que ahora brillaban con normalidad. Simplemente caminó a través de la sala, sus pesadas botas de trabajo haciendo un sonido sordo sobre la cubierta metálica. Se detuvo frente a Elara y lentamente se arrodilló hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de ella. No dijo nada, simplemente extendió la mano y recogió las hojas de papel del suelo, una por una, con una delicadeza que contradecía sus manos callosas de ingeniero. Alisó los bordes arrugados de cada dibujo y los sostuvo como si fueran las reliquias más sagradas del mundo. Eran la prueba irrefutable de un genio que él había estado a punto de ignorar hasta la muerte. En ese gesto, en ese silencio entre padre e hija, se selló una nueva comprensión, un respeto que trascendía la sangre. La pesada puerta estanca que comunicaba con el resto del barco se abrió con un silbido de aire comprimido, y la figura del capitán se recortó en el umbral. Su uniforme estaba impecable, un contraste brutal con el caos controlado de la sala de máquinas. Entró, y su presencia impuso un nuevo nivel de silencio. Sus ojos, acostumbrados a escanear horizontes y pantallas de radar, recorrieron la escena, la válvula purgada, el suelo aún mojado, los rostros exhaustos de sus hombres, y finalmente se posaron en Elara. Caminó directamente hacia ella, y los marineros se apartaron instintivamente, creando un pasillo para él. Se detuvo frente a la niña, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Por un momento, nadie respiró. El capitán no miraba a un niño, miraba al arquitecto de su supervivencia. Se agachó, no tanto como Herrera, pero lo suficiente para hablarle sin tener que alzar la voz por encima del motor.
Me han dicho que tu mapa nos ha mostrado el camino, dijo, su voz grave y tranquila. El ara simplemente asintió, apretando los dibujos contra su pecho. El capitán la miró por un largo segundo, y luego se puso de pie y se giró hacia la tripulación. Que esto nos sirva de lección a todos, declaró. Los protocolos y la experiencia son vitales, pero a veces la verdad no está en los manuales. Volvió a mirar a Elara y de su bolsillo sacó una pesada moneda de bronce. Esto no es una medalla oficial, le explicó, poniéndola suavemente en su pequeña mano. Es mi moneda de mando personal. Es un símbolo de gratitud y del más profundo respeto. A partir de ese día, Elara ya no fue una pasajera invisible. Se convirtió en una leyenda silenciosa, el Ángel del Audaz. Herrera le consiguió un pequeño taburete que colocó en un rincón de la sala de máquinas, que se conoció extraoficialmente como el puesto de Elara. Nadie se atrevía a ocuparlo. Los marineros ya no la miraban con condescendencia, sino con un afecto protector y una admiración genuina. A menudo le llevaban piezas curiosas o le pedían que escuchara algún motor que hacía un ruido extraño. Sus garabatos nunca más fueron vistos como tales. Mi cuñado los guardó en una carpeta protegida en su despacho, y me consta que, en más de una ocasión, antes de tomar una decisión crítica, los sacaba y los estudiaba, buscando no una solución técnica, sino una perspectiva diferente. La moneda de mando del capitán nunca abandonó el bolsillo de Elara durante el resto de la travesía. Se convirtió en una especie de amuleto, un recordatorio tangible de que su forma de ver el mundo no solo era válida, sino vital. La historia se extendió por toda la flota como una leyenda moderna. El cuento de la niña que escuchó el corazón de un destructor y lo salvó con un lápiz. Pero para nosotros, los que estuvimos allí, no era una leyenda. Fue una lección brutal sobre la ceguera de la soberbia. Los hombres de la Audaz cambiaron. Ya no se fiaban ciegamente de los manuales. Aprendieron a escuchar, a prestar atención a los detalles insignificantes, a las anomalías que no aparecían en los esquemas. Aprendieron que a veces la solución más compleja se esconde detrás de la pregunta más simple, una que solo una mente libre de prejuicios se atreve a formular. Nunca vi una transformación tan profunda como la de mi cuñado. Herrera siguió siendo un ingeniero brillante, pero la arrogancia profesional que lo definía se desvaneció para siempre. Colgó los dibujos de Elara enmarcados en la pared de su despacho, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante de su propia falibilidad. Se convirtió en un mejor líder, uno que escuchaba más de lo que ordenaba, y el teniente Delgado, aquella experiencia lo rompió y lo reconstruyó. Pidió el traslado unos meses después. Me lo encontré en el muelle antes de que se fuera y me confesó que cada vez que cerraba los ojos veía a Elara de pie en su rincón, observándolo en silencio. Me dijo que esa imagen lo perseguiría y lo guiaría por el resto de su carrera, un fantasma que le recordaría siempre que la autoridad no te da la razón. En cuanto a mí, aquel día me enseñó el verdadero peso del silencio y el valor de una sola voz. Durante horas, mi miedo a la jerarquía y a hacer el ridículo fue más fuerte que mi instinto. Fui cómplice de la humillación de Elara por mi propia cobardía. Verla rota en su rincón fue como mirarme en un espejo y ver reflejada mi propia impotencia. El momento en que decidí llevarle su dibujo a Herrera no fue un acto de heroísmo, fue un acto de desesperación, la última oportunidad de redimir mi propio silencio. Aprendí que el verdadero valor no consiste en tener todas las respuestas, sino en tener el coraje de defender a quien sí las tiene, sin importar lo pequeña o insignificante que parezca su voz. Esa es una lección que ningún entrenamiento militar puede enseñarte. Años después, cuando se habla de la tormenta del siglo, los veteranos del Audaz no recuerdan las olas ni el viento. Recuerdan a una niña con un cuaderno. Aquel día, en las entrañas de un buque de guerra, aprendimos que las peores tormentas no siempre están en el mar, sino dentro de la mente de los hombres que se niegan a ver más allá de lo que ya conocen. Y descubrimos que la clave para navegar esas tormentas internas no se encuentra en un protocolo o en un manual, sino en una perspectiva lo suficientemente valiente, lo suficientemente pura,
como para atreverse a dibujar su propio mapa. El Ara no solo salvó el barco, nos recordó que la genialidad no entiende de rangos, uniformes o edad, y que a veces para encontrar el camino solo tienes que aprender a escuchar de nuevo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza, alguien que se siente invisible o subestimado, por favor, comparte este vídeo con esa persona. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar el valor que llevamos dentro. Y no te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando nadie más cree en él. Gracias por escucharme hasta el 1960 final. Vuestra atención es el mayor respeto que se le puede dar a la voz de alguien.